¿Cuándo surge la probabilidad condicional? Cuando la probabilidad de un evento no es general, sino que puede cambiar cuando se cambian ciertas condiciones en las que se realiza un experimento, ¿sí? Por ejemplo, ¿siempre la probabilidad de lluvia es la misma? ¿Sí? ¿Será que la probabilidad de lluvia en verano es igual que la probabilidad de lluvia en invierno? ¿O será distinta la probabilidad de lluvia en verano versus la probabilidad de lluvia en invierno? ¿Sí? Naturalmente, por la estación climática y por el comportamiento climatológico, la probabilidad de lluvia cuando es invierno es mayor a la probabilidad de lluvia cuando es verano, ¿cierto? Para denotar que esta probabilidad está calculada únicamente cuando la condición es invierno, vamos a utilizar este separador, ¿cierto? Esto quiere decir la probabilidad de que se presente lluvia, dado que o condicionado a que es invierno. Y lo de acá sería la probabilidad de que se presente la lluvia, dado que o condicionado a que estamos en época de verano. Y lo que nosotros sabemos por experiencia es que es más probable de que llueva en invierno a que llueva en verano, ¿cierto? Ambas son probabilidades condicionales, ¿cierto? Como la probabilidad de que llueva no es la misma en invierno que en verano, nosotros decimos entonces que el evento lluvia depende de la estación climática. Depende, ¿por qué? Porque su probabilidad es distinta en una u otra estación climática. Si la probabilidad fuera la misma en invierno que en verano, entonces diríamos que hay independencia entre el evento lluvia y la estación climatológica. Es decir, que estar en una u otra estación climatológica no varía la probabilidad de lluvia o no genera una alteración de la probabilidad de lluvia. Miremos otro. Estamos preocupados por el dengue, ¿cierto? Y el dengue tiene una probabilidad de contagio, de que tengamos dengue. ¿Será que la probabilidad de ser contagiado por dengue es la misma en Buenaventura que en Tunja? ¿Cierto? Pues, ¿cómo lo escribiríamos? Pues dengue es el evento, contagio por dengue, dado que estamos expuestos en Buenaventura versus la probabilidad de tener dengue, dado que estamos expuestos en Tunja. De lo que conocemos del dengue, sabemos nosotros que se reproduce por un mosquito, ¿cierto? Cuya reproducción se favorece en el clima tropical. Y Buenaventura tiene el clima tropical húmedo, ¿cierto? Que favorece la propagación del mosquito del dengue, mientras que Tunja tiene un clima un poco más frío, ¿cierto? De pronto húmedo, pero frío, que no favorece la reproducción del mosquito. Como el mosquito vector favorece la reproducción del dengue, es más probable que el dengue tenga una propagación o tengamos una infección por dengue en Buenaventura que la probabilidad de tener esa misma infección en Tunja o ese mismo contagio en Tunja, ¿cierto? Noten que nuevamente estamos diciendo con esta forma de escribir la probabilidad de que tengamos dengue, dado que o condicionado a que estamos expuestos en Buenaventura, versus la probabilidad de tener dengue, dado que o condicionado a que estamos expuestos en Tunja. Esta probabilidad de dengue en Buenaventura es mayor que la probabilidad de dengue en Tunja, por tanto, esos dos eventos son dependientes. La probabilidad de dengue depende de la localización en la cual estamos expuestos, porque su probabilidad cambia de un lugar a otro. Entonces, esta probabilidad del evento calculado para una condición particular P, en general, recibe el nombre probabilidad condicional. De forma general la vamos a representar, como lo vimos aquí, probabilidad de A, dado que o condicionado a B. En el primer caso, nuestro evento A era lluvia, y el evento B era la estación climática, ¿cierto? La probabilidad de A dado B, la probabilidad de que ocurra lluvia bajo la condición invierno o bajo la condición verano. En general, esto es la probabilidad de A dado B. En nuestro segundo caso, el evento A era el dengue, ¿cierto? A este tendemos a llamarle el evento resultado y este de aquí ya tendemos a llamarlo el evento condicionante, ¿sí? Entonces, el evento condicionante en este caso era la localización o la ciudad en la cual estamos expuestos y en este caso era la estación climatológica y el evento respuesta para este primer caso, la lluvia y el evento respuesta del contagio por dengue. Lo denotaremos como probabilidad de A dado B y denota la probabilidad de que ocurra A bajo la condición de ocurrencia de B.
¿Cómo la calculamos? Nos vamos a seguir apoyando en el diagramita de Venn, ¿cierto? Cuando no tenemos idea de qué ha pasado con B o con A, la probabilidad de A es todo esto y la probabilidad de B es todo esto, ¿cierto? Pero si alguien nos dice, miren, es que vamos a condicionarnos únicamente a B. Si nos condicionamos a B, como dice la probabilidad de observar el evento A dado B, pues ya no nos interesa todo el espacio muestral, porque nuestro espacio de soluciones no son todos. Cuando nos dicen vamos a calcular esa probabilidad bajo la condición B, mi espacio de solución ahora es únicamente B, ¿cierto? Por tanto, me restringo a este espacio, ¿sí? Que es equivalente a haber ejecutado el experimento bajo la condición B, ¿vale? Y en este caso, la probabilidad de que se presente A será esta fraccioncita. Ese es el evento A, ¿cierto? Dentro de un marco general de ocurrencia de B. Por tanto, esta probabilidad sería el tamaño de esta fraccioncita sobre el tamaño de toda esta condicionante, ¿cierto? Esa fraccioncita, pues es lo que nosotros llamamos A intersección B, ¿cierto? Entonces, el tamaño de A intersección B sobre el tamaño de B será la probabilidad de A dado B. ¿Sí? Dicho de otra manera, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección entre A y B sobre la probabilidad del condicional, ¿cierto? Y esta probabilidad es muy importante para hacer unos cálculos un poco más reales. Ahora vamos a ver una aplicación de ella en un caso muy cotidiano. Entonces, un casito trivial. Vamos a usar aquí nuestro tablero parcial. Este. Probabilidad condicional. Tenemos por aquí el lanzamiento de un dado normal, ¿sí? El espacio muestral asociado al dado normal es de tamaño 6, ¿cierto? Voy a mostrarlo acá. Aquí está. Voy a copiar el ejemplo para que lo vayamos desarrollando ya en el tablerito. Para preocuparme ahora únicamente de este músculo. Entonces tenemos un dado normal, ¿cierto? Por tanto, nuestro espacio muestral para ese resultado será los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Dice, si el resultado es 6, usted ganará 10 millones de pesos. ¿Vale? O sea que como estamos interesados en ganar, nuestro evento A es igual a únicamente el evento simple 6, ¿cierto? Por tanto, si nosotros no conocemos nada del experimento, ¿sí? La probabilidad de ganar es 1 de 6, ¿cierto? Esa es la probabilidad de ganar y de ganar 10 millones de pesos. ¿Vale? Esa es la probabilidad de ganar cuando nosotros desconocemos totalmente cuál puede ser el resultado, ¿cierto? Como no conozco cuál puede ser el resultado, mi espacio de posibles resultados es ese, ¿cierto? Y mi único evento a favor es A, y por tanto la probabilidad de ganar es 1, el evento a favor de A, sobre 6 elementos totales que se pueden presentar como resultado, ¿cierto? Pues ahora resulta que el anunciador del premio es un poco inquieto y le ha dado por dar información parcial, ¿sí? Nos empieza a dar información parcial del resultado. Nos dice, mire, acabo de lanzar el dado
Yo ya lo he visto, pero ustedes no. Y les puedo decir que el número que cayó es par, ¿cierto? Como el número que cayó es par, ahora nosotros no desconocemos totalmente el resultado. Tenemos una información parcial del resultado, es decir, ahora sabemos que ha ocurrido B, que es, el número es par, ¿cierto? Y que ese evento B está conformado por los elementos 2, 4 y 6, ¿cierto? Este es nuestro elemento B, ¿cierto? Como ya sabemos que ha ocurrido B, ¿cierto? Entonces ahora, ¿será que nuestra probabilidad sigue siendo de un sexto? Nuestra probabilidad era de un sexto al principio cuando no conocíamos nada, pero ya conocido B, es decir, dado B, ¿cierto? La probabilidad de ganar, dada la información disponible, esa es justamente la probabilidad de A dado B, ¿cierto? La podríamos calcular de dos formas. ¿Sí? La podríamos calcular contando cuántos elementos de intersección hay entre esto y A, dividiendo sobre el tamaño de B, ¿cierto? Es decir, ahora mi marco de referencia ya no es S, porque ya tengo información parcial. Este era el marco de referencia cuando no sabía nada. Ahora tengo información. Utiliza la manguera, ¿no? Por tanto, mi nueva probabilidad es un evento, ¿cierto? Dividido entre 3 eventos que forman B. La probabilidad de A dado B es de un tercio. ¿Vale? Bien. Ahora, el anunciador sigue jugando y nos da otra información adicional. Nos dice, además de que el número es par, el número es mayor que 2. ¿Cierto? Entonces lo que nos está diciendo ahora es que voy a dar información de un evento C. Simplemente sube la manguera y empieza a disparar. Ha ocurrido un evento C. Ahora, antes de subirla, ábrala. O sea, apriete la manguerita a ver si sale el agua. Manuel, el micrófono. Hay un evento C y nos dice que además de ser par, es mayor que 2. O sea que ahora el evento C será solamente 4 y 6. Lo que ha ocurrido es que ya tenemos restringido el espacio de soluciones. Ya no son los 6 posibles soluciones porque sabemos que el evento es par y además sabemos que es mayor que 2. Entonces ahora nos quedan 2 soluciones. Y nuestra probabilidad de ganar nuevamente la información disponible es C. Ahora la probabilidad de que ocurra A, dado C, pues A sigue teniendo tamaño 1, pero mi referente para el denominador ya no es 3, ahora es C. Y C tiene tamaño 2. Mi probabilidad de ganar ahora es de un medio, ¿cierto? Mi probabilidad de ganar ha ido aumentando conforme el anunciador va dando información parcial. Pasamos de un sexto, que es 0,16, a un tercio, que es 0,33, a un medio, que es 0,5, ¿cierto? Y ahora el anunciador sigue dándonos más pistas. El informador anuncia que el número es menor que 6. Con esto, entonces, tenemos un evento de el número es menor que 6, es par y es mayor que 2, que no nos queda sino la opción 4, ¿cierto? Y en este caso, entonces, nuestra probabilidad de ganar, dada la información disponible, es 0 de 1. ¿Por qué fue 0 aquí? Porque nuestro valor 6
ya no está contenido en el espacio de soluciones. ¿Listo? Entonces, miren cómo nuestra probabilidad de ganar es distinta en la medida que vamos teniendo información parcial del resultado. Arrancamos con 0,16 a 0,33 a 0,50 y terminamos en 0. ¿Listo? Esto es la probabilidad condicional. ¿Vale? Este otro problemita no me interesa tanto, es un problemita más bien trivial, ustedes lo resuelven después. Me interesa llegar aquí. Como les digo, hablamos de independencia de eventos, decimos que los eventos A y B son independientes si al ocurrir uno de los eventos no se altera la probabilidad de ocurrencia del otro. ¿Esto qué quiere decir? A y B serán eventos independientes cuando la probabilidad de A dado B es exactamente la probabilidad de A, es decir, la probabilidad de A no cambia por la ocurrencia de B. O también debe ocurrir en el otro sentido, que la probabilidad de B dado A debe ser exactamente igual a la probabilidad de B. Cuando ocurre esto, decimos que los eventos son independientes. ¿Sí? Y solo cuando ocurre esto, pues nos podemos apoyar en lo siguiente. Por definición, la probabilidad de A dado B era la intersección sobre el condicionante. Estamos diciendo que si son independientes, esta probabilidad sería igual a la probabilidad de A, ¿cierto? Y por tanto, ahora yo me podría quedar en esta parte de la ecuación, ¿sí? Y solo cuando los eventos son independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Probabilidad de A por probabilidad de B, si despejo de aquí, sería igual a la probabilidad de la intersección. Solo cuando los eventos son independientes. Si yo logro verificar eso, entonces estoy verificando que los eventos son independientes. ¿Sí? Bien sea que verifique esto o que verifique que la probabilidad condicional no se altera, ¿cierto? Por la presencia de B, que es exactamente la misma probabilidad. Entonces, para resumirlo aquí, cuando A y B son independientes, entonces la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Vamos a evaluar aquí si hay independencia entre eventos. Tenemos el lanzamiento de un dado y 3 eventos. El evento A se observa un número impar, el evento B se observa un número par y el evento C se observa un 1 o un 2. Y nos preguntan si A y B son independientes y si A y C son independientes. ¿Está perdido? Ya, aquí está. Vamos a resolverlo para este. Aquí están los 3 eventos, ¿cierto? Porque nosotros aquí sabemos que es el lanzamiento de un dado. Entonces, ese será 1, 2, 3, 4, 5, 6. El espacio no está. Cuando hablamos de A, observo un número par, entonces lo que estamos diciendo es que A, perdón, impar, será 1, 3, 5. Entonces es el conjunto A. El conjunto B será entonces 2, 4, 6.
El conjunto C menciona que se obtiene un 1 o un 2. Esos son los tres conjuntos. ¿Sí? Si A y B son independientes, entonces se debe cumplir que la probabilidad de A dado B debe ser igual a la probabilidad de A. O que la probabilidad de B dado A debe ser igual a la probabilidad de B. ¿De acuerdo? B no altera la probabilidad de A, es lo que quiere decir esta ecuación. Y aquí A no altera la probabilidad de B. ¿Sí? Y esto es lo que vamos entonces a intentar probar. La probabilidad de B no condicionada, recuerdan, cuando no está condicionada es el tamaño de B sobre el tamaño de S. Es decir, 3 sextos. ¿Sí? Esa es la probabilidad de B, por ejemplo. Y la probabilidad de A, bajo el mismo concepto, es el tamaño de A sobre el tamaño de S, en este caso también 3 sextos. Ya tenemos esta parte, 3 sextos, y esta parte, 3 sextos. Ahora, para comparar aquí necesitaría ahora la probabilidad de B dado A. ¿Sí? Esta dijimos que era la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de la probabilidad de A. ¿Listo? Esta probabilidad de la intersección no la hemos calculado. Pero siguiendo la misma lógica, la probabilidad de la intersección de B y A, tendríamos que calcular aquí el evento intersección. B intersección A, los elementos que están en común, ¿cierto? En B están 2, 4 y 6, ¿cierto? Y en A, 1, 3 y 5. Por tanto, A intersección B son vacío, ¿cierto? Si el evento es vacío, entonces la probabilidad de B intersección A es 0, ¿cierto? Y por tanto, este cociente sería 0 dividido entre la probabilidad de A, que es 3 sextos, 0.5. Y esto sería 0. De aquí dedujimos entonces que A y B no son independientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la probabilidad de B dado A fue igual a 0 y la probabilidad de B era igual a 0.5. Hay diferencia y los eventos entonces no son independientes. ¿Listo? Podría también intentar resolverlo por esta otra que no lo he hecho, pero el resultado va a ser exactamente lo mismo. Profe, una pregunta. Si pues esa probabilidad depende de la intersección, ¿tengo que hacer todas esas fórmulas para llegar a ese tipo de respuesta?
Dime, no te escuché muy bajito. Aló, ¿me escucha? Sí, ahora te escucho mejor. Sí, No, sino que le preguntaba si hay necesidad, porque pues a simple vista cuando dice que si A y B son independientes, por el hecho de no haber una intersección, pues obviamente, claro. Sí, sí, entonces yo la hubiera pregunta era podido. si hay necesidad de llegar a esa fórmula o si simplemente uno la respuesta la podría dar simplemente por, pues, Sí. Hubiese sido válido quedarnos solamente, sino que es una reflexión un poco más alta, ¿no? Es decir, no, como no hay ok, intersección, no, los eventos son independientes, pero es igualmente válido, sí, es igualmente válido. ok, De forma general, digamos que la forma completa es llegar a mostrar que los dos lados de la ecuación son iguales. ajá, ya, Ahora vamos a hacerlo para A y para C. ¿Sí? Si A y C son independientes, vamos a aplicar este mismo concepto. Si A y C son independientes, entonces la probabilidad de A dado C debería ser la misma probabilidad de A y la probabilidad de B dado C debería, perdón, la probabilidad de C dado A, estamos comparando el C con A, debería ser la misma probabilidad de C. ¿Cierto? Como sé que para calcular esta probabilidad condicional voy a necesitar la intersección, entonces de una vez voy a calcular A intersección C. Que luego voy a necesitar calcular su probabilidad. A intersección C, entre A y C, ¿qué elementos hay común? Únicamente el 1. ¿Sí? Entonces, de aquí, la probabilidad de A intersección C sea igual a 1 dividido 6. ¿Verdad? Este 6, porque son 6 elementos aquí. ¿Verdad? Perfecto. Entonces me voy a centrar ahora solamente en esta, para no hacerla por los dos. La probabilidad de A dado C debe ser igual a la probabilidad de A. Voy a empezar a desarrollar aquí. Esta debería ser igual a la probabilidad de A intersección C dividido la probabilidad de C. ¿Cierto? Y esto pues debe ser igual entonces, estoy desarrollando esto, a la probabilidad de A, que ya la habíamos calculado por aquí, y era de 3 sextos, 0.5. La probabilidad de la intersección es 1 sexto, y la probabilidad de C, esta es de 2 sextos. Entonces, esto, ¿cierto? Probabilidad de A, 3 sextos, probabilidad de B, la probabilidad de C es de 2 sextos, ¿cierto? Ya tengo esta expresión aquí, esto debe ser igual a 0.5. En este cociente, este 6, con este 6 se cancelará, y esto será igual a 1 medio, igual a 0.5, se verifica la igualdad, por tanto, los eventos A y C son independientes. Esta es la forma de verificar que los eventos son independientes. Para este caso no se cumplió porque a un lado la igualdad nos daba 0 y al otro lado nos daba 0.5. En este caso, los dos lados nos dan 0.5, ¿cierto? Un medio es exactamente 0.5, por tanto se verifica que son independientes. Preguntas hasta allí, eso es solo un poco de álgebra, para que recordemos un poco de cómo calcular algunas probabilidades. Profe, Sí, otro lo voy a... ¿puede volver a la pantallita?
Déjame lo ubico, ya, aquí, ajá. Sí. ¿Por qué cuando divide un sexto dividido entre 2/6? O sea, ¿cómo haces la simplificación de esa división? Ah, es que aquí no lo puedo mostrar. Recuerda que esto sería como multiplicar 6 por 1 y Sí, 6 por 2, ¿cierto? sí. Entonces arriba, claro, arriba tendría yo 6 por 1 ¿sí? Dividido entre Entre 2 6, por 6. 6 por 2, 6 por 2. ¿cierto? 6 por Ok, 2. Y listo. como está el 6 en ambas partes, los cancelo, ¿cierto? Y esto entonces me queda Medio. en un medio igual a punto 5. Listo. Gracias, profe. Igual a 0.5. ¿Listo? Perfecto. Vamos a pasarnos a este otro problema. Esa es la regla de probabilidad total. Se la voy a explicar así en el diagramita y luego la vemos con un ejemplito. ¿Sí? Tenemos el espacio muestral S subdividido en subconjuntos A1, A2, ¿se acuerdan? Todos estos son eventos que pueden ocurrir en el espacio muestral, ¿cierto? Y nosotros estamos interesados en calcular la probabilidad asociada a otro evento, que es el evento B. Todo esto que está aquí punteado es el evento B. Si lo observan, este evento B tiene una intersección aquí con A1, tiene toda esta intersección con A2, tiene esta franja de intersección con A3 y tiene esta franja de intersección con A6, esta con A5 y esta con A4. Y tiene intersección con todos estos eventos. Los eventos que parten del espacio muestral, todos son excluyentes. Ninguno tiene intersección entre sí, ¿cierto? ¿Vale? Pero sí tienen todos intersección con B. Yo estoy interesado en calcular la probabilidad del evento B. Toda la probabilidad de B. ¿Vale? Por tanto, teniendo que esto es B, ¿cierto? Que yo podría calcular la probabilidad de B como el tamaño de B sobre el tamaño del espacio muestral, y allí tendría el cálculo de la probabilidad de B, ¿cierto? Pero también podría calcularla por fracciones. Por ejemplo, yo podría calcular la probabilidad de B que está en intersección con A1, y a esto sumarle la probabilidad de B que está en intersección con A2, y luego sumarle la fracción de B que está en intersección con A3, con A4, con A5 y con A6, y al sumar todos esos trozos de probabilidades, pues tendría la probabilidad de B, ¿cierto? Es como dividir la probabilidad de B en pedacitos, ¿sí? Calcular la probabilidad de B en pedacitos, ¿cierto? Alguien podría decir, pero ¿para qué vas a calcular la probabilidad de B en pedacitos? ¿No es más fácil calcularla completa? Pues en ocasiones no. Por ejemplo, cuando ustedes tienen estudios multicéntricos, ¿cierto? Entonces recogen datos en Cali, en Armenia, en Ibagué, en Huila, en diferentes ciudades, ¿cierto? Pues si quisieran calcular la probabilidad de B en todos esos lugares, pues tendrían que traer todos los datos a una sola base de datos y calcularla de forma global, que sería calcular este tamaño sobre el espacio muestral, ¿cierto? Pero alguien le podría decir, ¿por qué mejor no te calculamos esta fraccioncita de Cali desde Cali? Y esta fraccioncita de Armenia desde Armenia, sin tener que mandar la base de datos. Y esta fraccioncita de Ibagué desde Ibagué. Y luego tú con esos porcentajes o con estas probabilidades, ¿cierto? Podrías ir sumarlas y tener la probabilidad global, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como les dije, la probabilidad de B, entonces la tendríamos como la probabilidad de B, pero por fraccioncitas. La fraccioncita que tiene intersección con A1, con A2, hasta estos punticos quiere decir que van todos aquí sumados, aquí iría también con A3, con A4, con A5, hasta la probabilidad de B con A6, ¿cierto? Y como ya vimos lo de la probabilidad condicional, ¿cierto? Ya lo vimos anteriormente, y vimos que la probabilidad de la intersección
era igual a la probabilidad, o que la probabilidad condicional, si me devuelvo aquí en la formulación, me disculpa, aquí, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de la intersección sobre esta probabilidad de B. Si desde aquí yo me devuelvo, paso esta probabilidad de B a multiplicar, entonces la probabilidad de la intersección es la probabilidad condicional por la probabilidad de B, ¿cierto? Y esta propiedad es la que voy a utilizar en esta formulación. La probabilidad de esa intersección la voy a convertir en la probabilidad de B para la fraccioncita A multiplicado por la probabilidad de A. Esto es exactamente lo mismo, este producto, que tener la probabilidad de la intersección. Y luego voy a resolver lo mismo para el subgrupo A2. La probabilidad de B dado A2 por la probabilidad de A2, ¿cierto? Y luego para cada uno de los subgrupos hasta llegar al último subgrupo, la probabilidad de B dado A6 por la probabilidad de A6, ¿cierto? Esto, cuando yo tengo estas sumas aquí, ¿cierto? Lo puedo resumir en esto que se llama operador sumatorio, que es sumar todos los elementos para todas las particiones I hasta 6 de la probabilidad de B dado A sub I, cada uno de estos, por la probabilidad de A sub I, ¿cierto? Y esto que ustedes lo ven aquí como una fórmula de pronto un poco compleja, después en la operación se vuelve muy sencilla y nos da muchas oportunidades de cálculo. Como les decía, por ejemplo, esto me permite que un estudio multicéntrico yo lo pueda partir en resultados parciales para cada uno de los centros en los cuales estoy haciendo el estudio. Y después, con la información particionada, puedo reconstruir el valor global como si hubiese tenido toda la base de datos en un solo lugar, ¿cierto? Esto me evita, pues, algunas veces costos, o me evita o me posibilita poder dar resultados parciales y luego con los resultados parciales generar un resultado global, ¿vale? Vamos a ver esto aquí con este ejemplito, ¿cierto? Van a ver que la aplicación al final es muy sencilla. Tenemos un acuario en el cual solo hay dos especies de peces, ¿sí? Hay especie azul y especie roja. El 40% de los peces son de la especie azul y el 60% de la especie roja, ¿vale? Dentro de cada especie también tenemos machos y hembras, ¿sí? En la especie azul el 30% son machos, mientras que en la especie roja el 40% son hembras. Si yo llego a meter la mano al acuario, cierro los ojos, meto la mano al acuario y tomo un pez, ¿cuál es la probabilidad de que ese pez sea macho? Pero resulta que yo no tengo toda la cantidad de machos que hay ahí en esa tabla, tengo esa información parcial. ¿Qué es lo que tengo parcial? Pues cuántos son machos de la especie azul y cuántos son machos o hembras de la especie roja, ¿cierto? Y qué porcentajes son de la especie azul y qué porcentajes son de la especie roja. Toda esta formulación que vimos aquí, que parece un poco fea, un poco larga, un poco compleja, pues la podemos resumir en algo que llamamos un diagrama de árbol, ¿cierto? Cuando yo meto la mano al acuario, pues resulta que el acuario puede tener esta división, ¿cierto? 40% de las especies son azules, 60% de las especies son rojas, ¿cierto? Esto es la probabilidad, voy a colocarlo por aquí. Esto es la probabilidad de que la especie sea azul es 40%,
que la probabilidad de que la especie sea roja es del 60%. ¿Cierto? Esto que está aquí es la probabilidad condicional. Noten que esta probabilidad es condicional, porque esto lo que me refleja es la probabilidad de tener un macho, ¿cierto? Dado que la especie es azul. ¿Sí? Esta probabilidad es condicional. Y la probabilidad que está aquí abajo, ese 0.7 es la probabilidad de que sea una hembra, dado que la especie es azul. Acá hay otras probabilidades condicionales. Sigue siendo la probabilidad de que el pechecito sea macho, pero ya no dado que la especie es azul, sino que la especie es roja. Y esta es la probabilidad de que sea macho, perdón, hembra, dado que es roja. ¿Sí lo ven? Es decir que ahora yo teniendo esto, lo que voy a hacer es aplicar la probabilidad total, ¿verdad? Si fuera un poquito estricto en la parte matemática, hubiera dicho la probabilidad de M es igual a la probabilidad de macho dado azul por la probabilidad de azul más la probabilidad de macho dado rojo por la probabilidad de rojo, ¿cierto? Y ahí estaría aplicando la fórmula esa que observamos hace un rato atrás. Eso es un poco. ¿Sí? Exactamente la misma fórmula que vimos atrás. Tengo un evento de interés que es M, es el equivalente al B que veíamos en esta partición, ¿cierto? Ese es el B. Y tengo unos subeventos que dividen el espacio muestral, en este caso no son 6 sino 2, peces azules y peces rojos, ¿cierto? Y calcular la probabilidad de que sea macho lo puedo hacer a partir de esta expresión, ¿cierto? Esto en el diagramita de árbol sale muy sencillito, porque lo único que tengo que hacer es identificar los eventos macho en esta parte final del árbol, ¿sí? Aquí están los machos, ¿cierto? Machos azules, machos rojos, ¿cierto? Y devolverme por aquí, por las ramas de ese árbol hasta el principio, multiplicando las probabilidades, ¿sí? Es decir, probabilidad de macho dado azul, que es 0.3, es este 0.3 que está aquí, ¿cierto? Por la probabilidad de azul, la fracción de peces azules que hay en el acuario, pues es este 0.4. Eso es equivalente a haber multiplicado la primera rama que llega a macho. Muy sencillo, 0.3 por 0.4. Pero me está faltando la siguiente rama que llega a macho. Pues para calcular la siguiente rama, pues me devuelvo por esa rama hasta el principio, ¿cierto? 0.6 por 0.6. Al resolver tenemos entonces que el 48% de los peces en todo el acuario son machos y por tanto la probabilidad de obtener un pez macho al escogerlo aleatoriamente es del 48%. ¿Listo? ¿Es claro este diagramita? Sí, sí. Bueno. Vamos a ver si es claro y ustedes lo van a usar para esto. ¿Vale? Hagan ustedes este cálculo, el del cálculo A.
Les dice, en cierta población oriental, el 25% de sus ciudadanos, es decir, la cuarta parte, está infectada por COVID-19. Para evaluar la infección se dispone de una prueba que no es totalmente certera, tiene sus errores de clasificación, y esa prueba identifica a los casos COVID, es decir, a los verdaderos enfermos, con una eficiencia del 95%. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el individuo está enfermo y le aplican la prueba, en el 95% de los casos la prueba lo clasifica realmente como enfermo. Es decir, que en el 5% restante a un individuo enfermo lo clasifica como sano, ¿sí? Un problema de diagnóstico. Y a los individuos sanos los discrimina con eficiencia del 90%. ¿Qué quiere decir? Que si el individuo llega sano, al aplicarle la prueba, en el 90% de las ocasiones será clasificado como sano, o sea, un buen diagnóstico, y en el 10% será mal clasificado como un individuo enfermo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que cuando seleccionemos un individuo al azar de esa población, ese individuo sea clasificado como COVID positivo? ¿Sí? Positivo para COVID. Entonces, esta, para hacerlo un poco más sencillo, ustedes me ayudan a escribirlo. ¿Sí? No voy a hacerlo aquí, me queda más fácil aquí en... Voy a hacerlo aquí en Python. ¿Podré? Un modo de hablar. Necesito tu permiso para ayudarte. Aquí tengo otro tablerito para poder hacer algún dibujo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a colocar un nodo inicial, un puntito inicial. Y desde este punto inicial, cuando nosotros seleccionamos un individuo, ese individuo puede tener dos condiciones. Una de dos. Ese individuo puede ser un individuo sano, ¿cierto? Un poco lento mi computador. El individuo puede ser sano o el individuo puede ser infectado, o puede ser enfermo, ¿cierto? Llamémoslo infectado, ¿sí? ¿Sí? Y aquí estamos midiendo la condición real del individuo, ¿cierto? Esta es su condición real. Nos dice el ejercicio que en esa población hay una fracción de individuos que están infectados, ¿cierto? Esa fracción es del 25%. 25%. Es decir, que aquí en esta vía tiene un... El 25%. El, 25. ¿Listo? Voy a bajarle aquí el tamaño de esta eléctrica. Esta es una fracción del 25%. Y en esta vía, pues si el 25% está infectado, en la otra vía, pues estará el 75% sano. Aquí está el 75% sano, ¿cierto? Perfecto. Ahora, me dice también que hay una prueba. Y que el resultado de la prueba no siempre es certero. Este es el resultado de la prueba, ¿cierto?
El resultado de la prueba también puede ser uno de los dos resultados. A un individuo sano, él lo puede clasificar como sano, ¿cierto? O a un individuo sano lo puede clasificar como infectado. Y lo mismo en este punto, un individuo infectado lo puede clasificar como sano, o un individuo infectado lo puede clasificar como infectado. Recuerden que lo que está aquí es el resultado de la prueba, lo que está aquí es la condición real del individuo. ¿Con qué probabilidades? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, mire, la prueba identifica los casos COVID, es decir, los identificados, los infectados, con eficiencia del 95%. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el individuo está infectado, dado que está infectado, él es detectado con el 95% de probabilidad. Esa es la probabilidad de detectar un individuo infectado, ¿cierto? Mientras que la prueba también comete errores. Cuando el individuo está infectado, en el 5% de los casos, la prueba lo clasifica como sanos por un error de clasificación que tiene la prueba, ¿cierto? Y a los individuos sanos los clasifica correctamente con una eficiencia del 90%. Es decir, a un sano lo clasifica como sano en el 90% de las ocasiones. Y a un sano lo clasifica como infectado en el 10% restante. Noten que las probabilidades que están aquí son condicionales. ¿Condicional de qué? Un individuo sano será clasificado como sano en el 90% de las ocasiones cuando realmente es sano, y como infectado en el 10% de las ocasiones cuando realmente el individuo es sano. ¿Listo? 5% de los individuos infectados los clasificará como sanos y al 95% los clasificará como infectados. ¿Listo? Si queremos calcular entonces, desde este diagrama de árbol, queremos calcular la probabilidad o el porcentaje de individuos que saldrán infectados según la prueba, que la prueba clasificará como infectados, entonces dijimos que lo que teníamos que hacer era fijarnos en las ramas que llegan a infectado, esta rama, ¿cierto? Y devolvernos por esa rama hasta el principio multiplicando. 0.1 por 0.75, ¿cierto? Como no es la única rama, ahora tomamos la otra rama que llega infectado y nos devolvemos por ella multiplicando. Por 0.20. Y eso entonces nos dará el resultado. Ahora les digo el resultado, lo calculo por aquí aparte. $0.3125. ¿Sí? Está bien, me corrigen el cálculo si lo he hecho mal. Lo hice aquí con una calculadora muy básica.
0.3125. ¿Recuerda cómo lo hicimos, no? Para efectos del cálculo, identificamos, perdón, la rama que llega a infectado, ¿cierto? La rama que llega a infectado, ¿sí? Y desde esa rama, entonces, nos devolvimos no tengo flejes aquí. Nos devolvimos hacia atrás desde la rama que llega infectado, ¿cierto? Esto que estamos haciendo aquí es aplicarlo sin saber el teorema de probabilidad total. Toda esa fórmula que vimos allá, pues es solamente llevarla a este diagramita de árbol, ¿cierto? Y entonces nos dice que entonces, si le hiciéramos la prueba a todos los individuos de la población, el 31.25% de ellos saldría infectado. ¿Sí? O saldría infectado, no, sería clasificado como un COVID positivo. ¿Vale? Pregunta, ¿no le parece rara esa cifra? ¿Cuánto? 0.3125. Sí. Voy a cerrar la grabación allí porque con esto voy a terminar la clase. ¿Listo? Vale. Y hacer una discusión sobre la cifra. ¿Listo? Entonces voy a parar la grabación y discutimos un poco sobre la cifra que nos está dando allí.